Tengamos esto presente, hermanos, que la oración solo la vamos a aprender correctamente en Jesús. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Jesús es Hijo de Dios. Y las demás oraciones que tenemos en la Biblia, por ejemplo, en los Salmos y eso, en su gran mayoría son oraciones de seres humanos que no habían nacido de nuevo todavía, clamando a Dios, pidiéndole a Dios, pero a Dios afuera de ellos, externamente, a que les ayudara, a que los socorriera, a que los sacara de problemas, a que les diera sus necesidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese modelo de oración no nos corresponde. ¿Qué les parece? Sí. Porque hoy tenemos una situación completamente diferente. ¿Sí? Hoy podemos, primero que nada, escuchar a Dios en nuestro corazón. ¿Cuántos ya tuvieron algún momento en que Dios les habló en su corazón? Pues es allí donde va a darse la conversación con nuestro Padre. Y alguien leamos, por favor, Romanos, el capítulo 8 y el verso 16. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo puede personalizar, hermano. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios. Esto es como debe empezar la oración en nosotros, escuchando. Porque cuando no lo vives así, entonces, por ejemplo, surge un problema, ¿no? Y decimos, tenemos que orar. ¿Sí? Pero lo estamos haciendo todavía en la costumbre de, ¿y ahora qué hago? Pues ahora voy a pedirle a Dios que nos eche la mano. Y ya tengo aquí angustia o afán o molestia o temor o lo que sea. Y eso ya no me está haciendo vivir la vida de hijo, ¿o sí? Ya no. Entonces, cuando tú empiezas a clamar porque estás desesperado, por supuesto que nuestro papá va a estar presente, pero eso no es lo que él quiere que aprendamos. ¿Sí? Él quiere que aprendamos a vivir escuchándolo, primero, en todo momento. Eso es lo que vamos a hablar un poquito más profundamente al ratito, y es entender cómo se vive la vida con Dios. Y se vive en nuestro espíritu. Pero se empieza escuchando. Ahora, por favor, hermano, ven aquí lo que dice. ¿Quién es el espíritu? ¿Qué espíritu está hablando allí? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Da testimonio. ¿A quién? ¿Cómo lo hace? Pone seguridad. Hay una seguridad de que lo que estás creyendo. Pero ¿cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que te dice? Te sientes adoptado. ¿Que eres quién? Hijo. Y fíjense lo que dice arriba, el versículo 15. ¿Qué dice? Dice, pues no he recibido ¿qué? Espíritu de esclavitud. Para estar otra vez en temor, sino que he recibido ¿qué? Espíritu de adopción. ¿Y qué hace ese espíritu de adopción? Me confirma. Nos hace hablar y decir que tenemos un padre. Me hace capaz de llamar a Dios ¿qué? Papá. Mi papá, Abba Padre. Estamos hablando de aprender correctamente qué es la oración y cómo hacerla, cómo vivirla. ¿De acuerdo? Entonces estamos, en resumen, diciendo que la oración
como se hacía en el Antiguo Testamento ya no es correcta para nosotros. Amén. La oración no es rogarle a Dios que haga lo que yo quiero. ¿Sí? Que me dé lo que yo quiero. La oración es algo muy diferente. Y empieza con escuchar a quién. Al Espíritu de Dios, ¿dónde? En mi espíritu, para que Él me diga quién dice Dios que soy. ¿Y qué es lo que Él te va a decir? ¿Eres quién? Hijo. Eres hijo, eres hija. Y si tú recibes eso en tu corazón, entonces vas a hablar con Dios como qué. Como hijo. Y a Él como quién. Como papá. A Él como papá. ¿Sí? Y ahí las cosas cambian. Porque si vas a vivir y a participar de la relación con Dios como su hijo o su hija, ¿cuánto derecho tienes con Dios? Todo. Amén. Sí. Entonces, se convierte en algo completamente diferente, ¿se dan cuenta? No es pedir desde la necesidad, desde el apuro, desde el temor o desde los deseos que queremos ver satisfechos, sino es aprender primero a conversar, a escuchar. Amén. Porque ¿qué hace Dios con su palabra? ¿Qué hace su palabra en tu corazón? Me santifica. ¿Eh? ¿Qué dijo Jesús? Las palabras que yo les hablo son Vida. espíritu y son vida. Pues fíjense, ¿quieres la vida de Dios en ti? ¿Qué tienes que recibir? Las palabras divinas. ¿Dónde? En tu espíritu. ¿Quién te las va a hablar? El espíritu. El espíritu da testimonio a mi espíritu de quién soy. ¿Se lo creo o no se lo creo? Si se lo creo, voy a hablar con mi papá. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo no me está pidiendo que yo platique con Él. Jesús tampoco nos enseñó a orar pidiéndole a Él, ¿o sí? ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren, oren así. ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás donde. Miren, ahórrense mucho tiempo, ¿de acuerdo? Porque la palabra cielo que Jesús usa es el espíritu, es la región espiritual. ¿Y dónde estás tú? En tu espíritu. Entonces, no está diciendo, busquen a Dios allá en el cielo, ¿no? Sino está diciendo que vives en mí. Cambia un poquito. ¿Eh? Mucho. ¿Sí? Porque si tú vives en mí, pues tú ya sabes lo que está pasando. No. O necesito yo venir a decirle a Dios para que entienda qué está pasando. Entonces, si nos vamos, es que Él está en todo lugar. Pero Jesús fue muy claro. Él dijo, si tú guardas mi palabra, mi Padre te amará y vendremos a ti. ¿Y qué? Y haremos morada contigo. Y de igual manera, el Espíritu me ayuda en mi debilidad, porque ¿qué he de pedir como conviene? No lo sé. Párense un ratito. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? ¿Que sabes pedir o no sabes pedir? Dice que vas a aprender. No dice, por un rato no vas a saber cómo pedir. ¿Verdad que no dice eso? Dice, no
sé pedir como conviene. Eso es siempre, nunca sabes. ¿Sí? Por eso es que batallamos, porque en otra parte, en la carta de Santiago, el Espíritu Santo nos dice, piden y no reciben porque piden mal. Bueno, aquí está la respuesta. ¿Cómo se pide bien? ¿Sí? ¿Quieres pedir bien? ¿Qué dice ahí? Pero el Espíritu mismo intercede por mí con gemidos indecibles, y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por mí, si lo personalizas. El hermano Will me dice, usted no se apure de comer, nomás dígame cuando tenga hambre, ¿no? Igualmente le digo, oye hermano, me da mucha pena, pero fíjese que pues yo no sé si habrá de comer por aquí. ¿Le creí? ¿Qué es lo que debo de hacer si le creí? Ya tengo hambre, ¿dónde está la comida? ¿Cierto? O sea, es así de sencillo. Entonces, aprender a orar como hijos es algo completamente diferente a orar como humanos. ¿Sí? Hola. No empieces tu oración si no escuchas. Esa es la primera regla. Si no aprendo a escuchar, voy a seguir viviendo un engaño. ¿Sí? Porque nunca voy a entrar a vivir en el Espíritu. ¿Dónde trajiste tu espíritu hoy? Amén. ¿Alguien lo dejó? ¿Qué es tu espíritu? Vamos a empezar por ahí. Dice Dios, el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Han ido a algún sepelio? Sí. ¿Han visto un muerto? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está muerto? Frío. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se le salió el espíritu. Entonces, cuando vives un coraje, ¿dónde lo vives? Ese es tu espíritu. Cuando vives una tristeza, ¿dónde la vives? Digo, les pregunto por ese lado porque cuando vives paz, ¿dónde la vives? Corazón, en el espíritu. Exactamente. Entonces, y cuando hablas contigo mismo, ¿a dónde hablas? ¿Y escuchas a tu espíritu o no? Nada más lo regaña. Monólogos horribles. ¿Ya entendieron? O sea, realmente estamos conscientes del espíritu, pero no hemos comprendido que allí es donde está sucediendo todo lo que estamos viviendo, que es desde allí donde Jesús dijo, del corazón o del espíritu sale ¿qué? Vida. La vida. No, los homicidios, etcétera. Contiendas. De la abundancia del corazón, ¿qué dijo? Habla la boca. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante recibirlo bien, porque cuando Dios te recibe, cuando tú le permites a Dios entrar a tu corazón, ¿cuántos le han permitido a Dios entrar a su corazón? Amén. Ok. Ahora, ¿dónde está Dios? ¿Entró o no entró? Empecemos por ahí. ¿Entró o no entró? No, Dios entra. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Pero ahora fíjense lo que pasa. Como yo no sé vivir con Dios aquí adentro, entonces sigo ubicando a Dios, quién sabe dónde, fuera de mí. Y aquí adentro yo todavía vivo como si Él no estuviera aquí adentro. Y no aprendo a vivir con Él
Y entonces me la paso pensando y hablando conmigo mismo y viviendo como si Él no estuviera ahí. Puede ser peleando, puede ser triste, puede ser lo que sea, pero no es la vida de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si vas a vivir la vida de Dios, tienes que aprender a vivirla en tu espíritu. ¿Sí? Y si vamos a recibir la vida de Dios, tenemos que aprender a orar correctamente. ¿Cómo se oye a Dios? Donde te oyes a ti mismo. Pero en lugar de que tú te estés escuchando a ti mismo, estés en ese monólogo, ¿no?, interno que traemos adentro, hay que callar y escuchar a Dios. Sí, esa es la espera, exactamente. La espera no es cuestión de tiempo. No es, bueno, pues voy a esperar hasta que Dios quiera hacerme caso. La espera es cuestión de respeto. Sí, porque lo que estamos viendo aquí en la Escritura es: primero escucho al Espíritu, identificarme. El Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy quién. Y si recibo eso, entonces, ¿cómo llamo a Dios? Él me llama hijo, yo le digo ¿qué? Papá. Y ahora vamos a platicar en esa relación, ¿sí? Aquí adentro. Y eso va a cerrar, escuchen bien esto por favor, eso va a cerrar tu espíritu y también tu mente a todas las demás conversaciones y dichos y todos los canales que están abiertos, particularmente al engañador. Muchos vivimos rebotando de una cosa a otra porque no hemos sabido escuchar a Dios en nuestro espíritu. No nos identificamos y no vivimos la relación de hijos. Entonces, para nada es suficiente aprender, por ejemplo, la canción de Abba que dice: ¿tú dónde vives? En mí. ¿Y yo dónde vivo? Pues ahí está la verdad. Pero si no es mi vivencia, ¿qué pasa? Entonces, es una canción que me aprendí aquí arriba, ¿verdad? Pero no es lo que vivo aquí adentro. Bueno, vamos a esto todo empezó porque íbamos a orar unos por otros, ¿verdad? Pero resulta que necesitamos saber cómo hacerlo bien. Entonces, si esto es verdad, que Dios habita en ti y tú empiezas escuchándole a Él, ¿cuánto de ti conoce papá? ¿Cuánto sabe Él de ti? ¿Y cuál es su motivo para vivir en ti? ¿Por qué razón viene a vivir en ti? ¿Para qué? ¿Para darte tu merecido? No, vida. Para amarte. Y para Dios, amor quiere decir, amar quiere decir darte todo lo que Él es capaz de darte. Entonces, el que hizo el universo ahora quiere trabajar ¿dónde? En mi espíritu. ¿Para qué? Para amarme, para darme su vida. ¿Se dan cuenta? Y entonces, si yo no aprendo a vivir escuchándole, pues no recibo la vida que Él quiere darme. Y las situaciones de afuera están gobernando cómo vivo las cosas. Porque si está mal aquí afuera, me pongo mal ¿dónde? Entonces, ¿por qué? Porque no sabemos vivir con Dios aquí, no vivimos escuchándole. Juan capítulo 6, donde él dice: las palabras que yo les hablo, ¿qué son?
son espíritu y son vida. ¿Quieres la vida de Dios? Tienes que oír a quién. ¿A Dios dónde? ¿Ya? No es cuánto tú le dices a Dios, es cuánto ¿qué? ¿Cuánto escuchas? ¿Sí? Sí, por eso batallamos. Mira, cuando tú le permites a Dios darte su paz, ¿han vivido algún evento con la paz de Dios? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? ¿Cómo se siente? ¿Se pone difícil la cosa o se hace fácil? Entonces, eso debe ser tu vida todo el tiempo. ¿Cuál es el problema? Que no le escucho. Para cuando me pongo a pensar, no, esto no me gustó, yo quisiera esto, ¿estoy escuchando? No. Y empiezo a orar según yo, ¿no? Es que mira, a mí no me gusta y por favor te pido, y cuántas veces te he pedido, ya estoy haciendo mis litanías. ¿Y para qué? ¿Sí? O sea, una cosa, por ejemplo, la nena puede agarrar y hacer un berrinche, ¿no? Sí. Porque se le amarra aquí adentro las cosas, los cables, ¿no? Y no le gusta algo y quiere que se hagan las cosas a su manera. Y los padres terrenales tratan de calmarla, ¿no? Pero es por fuera, ¿cierto? Saber qué le doy para que se distraiga, qué hago para que se le quite. Y algunos dicen, pues le doy un dulce, entonces le doy una nalgada. Cualquiera que sea el método, es externo. Pero tu Padre Dios no va a trabajar por fuera. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces, No me imagino al padre dándome una paletota. sí, por eso es que pedimos y no recibimos. Estamos pidiendo la paletota por fuera, ¿no? Para que yo esté bien, dame esto, en lugar de escuchar, recibir vida de Dios, que incluye todo lo que Dios es, y desde esa provisión de vida, entender lo que sigue. ¿Estamos todavía aquí? La única manera en que cambia eso, hermanos, es cuando Dios te lo dice. ¿Sí? Pero traemos un montón de aprendizajes que no son divinos. ¿Sí? Muchos venimos a tratar de repetir lo que aprendimos en otros lugares. ¿Sí? Nos enseñaron a rezar, por ejemplo, de chiquitos. Yo no sé ustedes si fue en una escuela de monjas y tenías que rezar, ¿no? Y yo no creía en rezar, pero tienes que rezar, tenías que rezar. Y para mí se me saltó, porque estoy repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, ya estamos en el cristianismo, ahora ya no rezamos, ahora oramos. Pero sale igual, como dice, el punto con pintado, ¿no? ¿Por qué? Porque igual es una súplica, es una, qué sé yo, hay tantas versiones, ¿sí? En lugar de escuchar. ¿Qué tal? Hola. A ver, están escuchando por las orejas, ¿no? Pero el espíritu tiene sus oídos también. ¿Sí? Tu espíritu tiene oídos y tiene boca. Y por eso puedes hablar con Dios sin usar este aparato, ¿o no? Decimos, es que se lo digo aquí en mi mente. Olvídate de tu mente. Ese es tu principal problema. Lo quieres pensar todo aquí, razonar todo aquí, y Dios no trabaja intelectualmente. Eso es un producto. Él va a renovar tu entendimiento cuando tú aprendas a vivir en tu espíritu. Por eso es que no se trata de cuánto leo y me meto en la cabeza, sino se trata de cuánto escucho. ¿Sí? Mira lo que sucede. Ahí dice, esta es la Biblia, ¿verdad? ¿Cierto o no?
Y ahí he estado por miles de años. ¿Sí? Por miles de años quedó escrito eso, esos versículos. Y para muchos hoy es la primera vez que el Espíritu Santo les está viendo ¿qué? El entendimiento. Entonces, ¿qué es mejor? Aprender a escuchar al Espíritu Santo para que Él te dé entendimiento correcto, divino, o seguir con nuestra máquina aquí. El Espíritu tiene que hablarme, yo lo escucho y tengo que responder. ¿Sí? Porque Dios no me dicta cosas, no está hablando con un esclavo, está hablando con su hijo o su hija. Entonces, si yo no respondo, si yo no quiero platicar con Él en mi espíritu, pues no recibo lo que Él quiere darme. Y ahí es donde nos caen las sorpresas. Yo no me esperaba esto. ¿Cuántos días has llegado a tu casa diciendo, hoy no me fue bien? ¿Alguno? ¿O estuvo difícil el día? ¿Alguien? Nada más una persona. Sí, pero ¿qué fue lo que en realidad sucedió en tu espíritu? No escuché, no recibí lo que Dios quería darme para vivir esos eventos y no tuve con qué vivir divinamente lo que iba yo a enfrentar. Ahora, yo no sé lo que va a pasar al rato. ¿Alguien aquí ya sabe? Excepto tenemos toda la esperanza de comer, ¿verdad? Pero en realidad nadie sabe lo que viene de inmediato. ¿Sí? Sí. ¿Quién sí lo sabe? Dios. Y luego, ¿se descuida Él de ti? No. ¿Alguna vez te va a decir, sí, fíjate qué bárbaro, yo debería de haber dado paz, pero pues me distrajo el hermano Will y ya no te atendía a ti? ¿Así pasa? No. ¿Quién se distrae? No. Sí, no entender, no tener claro que como hijos, por eso el Espíritu Santo empieza diciéndote, hey, eres hijo. Piensa como hijo, vive como hijo y te va a mostrar cómo vive Jesús las cosas. Piensa en la oración de Jesús. Dios lleva a Jesús a la tumba de Lázaro y ya tiene ¿cuántos días de muerto Lázaro? 4. Y el padre le muestra a su hijo, lo voy a resucitar, diles que quiten la piedra. Porque Jesús no era el que estaba haciendo eso. Jesús dice en Juan 14, ponme por favor Juan 14, 10. ¿Qué dice Jesús? Léanlo. No creas que yo soy el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién hace las obras? El Padre. ¿Que vive dónde? En mí. En Jesús. Este es Jesús hablando de sí mismo. ¿Sí? Entonces, regresamos a la historia de Lázaro. El padre le dice, lo voy a resucitar, diles que le quiten la piedra. ¿Dónde se lo está diciendo? En su espíritu. Su espíritu. ¿Con quién está platicando Jesús? Con el Padre. ¿Dónde? En su espíritu. Entonces, para cuando Jesús dice, quiten la piedra, ¿de dónde vino esa orden? Del Del Padre. ¿De quién va a ser el trabajo? Padre. ¿Ya? Se nos va cayendo la oscuridad un poquito. Entonces Jesús le dice, no se puede hacer eso, ya tiene 4 días, ya hiede, apesta, se está descomponiendo, ¿cómo crees? Eso bien, ¿por qué no viniste antes? Ajá, 4 días antes. Si te mandamos a avisar que estaba enfermo y tú no viniste, ¿y ahora ya para qué? ¿Y qué dijo Jesús aquí adentro? Sí, la regué, man. Llegué tarde. ¿Qué dice ahí? El Padre. Las palabras que yo les hablo, No las hago por mi propia cuenta. ¿qué hizo Jesús cuando Marta le dijo,
Llegaste tarde. ¿Qué hizo? Preguntó al padre, ¿tú qué dices a esto? ¿Qué le quieres decir, padre? ¿Cuántas conversaciones te han salido mal? ¿De dónde salió lo que dijiste? Ya está empezando a Dios a aclararnos, ¿verdad? El asunto. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús le contesta las palabras del Padre. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y repite, quiten la piedra. Y la quitan. Y entonces Jesús hace una oración externa. Gracias. ¿Sí? Escuchen bien. Ahí tiene un muerto pudriéndose. ¿Sí? Afuera está su familia y un montón de gentes llorando. Y el Padre dijo que si creen van a ver qué. Y entonces Jesús dice, Padre, fíjense esta oración. Padre, te doy gracias porque yo sé que siempre me oyes. No lo dije por mí, sino lo dije por ellos. La oración externa de Jesús es para que ellos, para que los demás tengan el beneficio de saber qué está pasando allá adentro. ¿Sí? ¿Qué tenía que ver eso con el muerto? Se puso a sudar, así. Por favor, Padre, no me falles, porque miren. ¿Se dan cuenta? O sea, nada. Porque Jesús sabe que Él no está allí para hacer sus obras, sino para que quien haga sus obras. El Padre que mora ¿dónde? En Jesús. Aquí adentro el Padre le da las palabras que quiere que Jesús hable. Y las palabras fueron ¿qué? Lázaro, ven fuera. ¿Sí o no? ¿Qué tan complicado estaba eso? Ahora, si te metes aquí, truenas, ¿no? Tratando de comprender todo lo que tuvo que darse para que no solamente resucitara, sino que su cuerpo se regenerara y luego que el que estaba amarrado como momia pudiera salir. No sé si salió de brinquitos o Dios lo sacó flotando o no sé qué, porque estaba todo amarrado y Él les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Ahora, Jesús vivió eso porque Él es hijo de ¿quién? ¿Y tú quién eres? Pero el secreto de la oración es entonces ¿qué? Escuchar ¿a quién? ¿Dónde? En mi espíritu. En mi espíritu. Bueno, fantástico, ¿no? Ahora, ¿cuándo se trata de orar por otra persona? ¿Cómo se hace? Porque tenemos la instrucción, oren los unos por los otros. ¿Cómo se hace? ¿Cambia el programa? Cambia. ¿Cómo cambia? Porque ya no, por ejemplo, con ella, ¿no? Algo sencillo. La vez pasada tuvimos una situación y yo le decía, es que no te voy a dar ningún consejo. Y ella se molestaba porque creo que esperaba que yo le dijera una palabra. Igual y podía agarrar la Biblia y darle de billezos. Pero el Señor me decía, es que no me digas nada. Y entonces le decía, es que no me digas nada. Es que estoy viviendo esa situación. No puedo, no tengo ningún consejo para ti. Pero puedes escuchar al Padre. Entonces, en esas situaciones de nuestra vida cotidiana es cuando Dios viene a hablarnos y nos dice lo que vamos a hacer en esa situación y cómo lo vamos a decir, ¿no? Igual y yo podría haberme portado rebelde, porque a veces sí lo hago, hermano, ¿no? Y haberle sacado ahí la titipuchal de versículos y de dictárselos, pero en esa situación el Padre me decía, no hay consejo, no lo hay. Externo, ¿no? Entonces, escucha al Padre. Y creo que ellos escuchan. Pues cuando oramos unos por otros, ¿cómo oramos?
Entonces, no oramos en ese instante porque pues estábamos en la oficina, pero cuando llegué a casa, yo le dije al Padre, revélale, Padre, lo que realmente ella tiene ahora que hacer. Porque anteriormente yo hubiera orado, Señor, Padre Santo, mira aquí, tu vida, yo te pido que tú vengas y no sé, cosas así, externas. Pues sí lo hice alguna vez, muchas veces creo, muchas, alguna vez, casi dije, entonces yo le pedí al Padre, Señor, pues ahora revela su corazón y muéstrale qué tiene que hacer. Aquí eres tú el que va a hacer las cosas. Pero ¿realmente ocurrió la oración en el momento o no? ¿Quién le dijo, Lupita? ¿Quién dijo no hay consejo? ¿Lupita? El Padre. ¿O el Padre? El Padre. ¿Hubo esa conversación aquí adentro? Sí. ¿Entregó esas palabras? Sí, porque el Padre, yo le... Eso es la oración unos por otros. Amén. No tienes que hacer toda una ceremonia. Hay tiempos en los que Dios nos va a llevar a muchas diferentes maneras en que Él quiere que vivamos la oración. Pero cuando le escuchas y obedeces a lo que Él te está mostrando, eso es la verdadera oración en relación a los demás, ¿sí? Porque Dios inmediatamente con su voz pone su amor, pone su paciencia, pone su corazón, su sentimiento en ti. A veces vivimos la compasión de Dios y te rompes en ese aspecto. Pero no es tu tristeza o tu desesperación o tu incapacidad, sino es el amor de Dios fluyendo. ¿Sí? Sería como cuando Jesús amó al joven. Sí. Todo lo que Jesús vivió, lo que la gente vio por fuera, Él lo vivió orando. O sea, escuchando al Padre y viviendo lo que el Padre le dio cada momento. ¿Sí? Entonces, para nosotros aprender a orar bien es qué tan importante lo que es. ¿Cada cuándo creen que debe estar nuestro espíritu escuchando y platicando con nuestro Padre? Por eso dice orar sin cesar. No te detengas, no te desprendas de estar en esa conversación interna. Sí, lo que yo estoy entregándoles, lo estoy recibiendo en mi espíritu. ¿De quién? De mi Padre. Porque de otra forma, pues, ¿qué vengo? O sea, hablar yo de mi costado, eso no vale nada. Pero la razón por la que Dios cumple su palabra en sus vidas es cuando la entregas. Cuando Lupita entregó esa palabra, no vino de Dios, no vino de Lupita, vino de Dios, corrigió algo en tu corazón, te llevó a intimidad con Dios y creciste. ¿Sí? En lugar de crear una dependencia, es que cuando tengo un problema voy con Lupita. ¿Sí? Es que cuando tengo este otro tipo de problema voy con tal persona. ¿Qué es eso? ¿Eres hija o no eres hija? ¿Sí? Por supuesto que Dios quiere ministrar a otros desde nuestro corazón. Pero los que estamos viviendo eso tenemos que entender. No es cada vez que tú dices que yo le dije y yo le dije y yo le dije. A ver, ¿cómo te pareces a Jesús? ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo otra vez. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, cuando oramos unos por otros, tenemos que escuchar a quién. ¿Dónde? Para que Él te dé cómo orar por tu hermano, tu hermana,
en Cristo, tu familiar, Sí. tus hijos, el chofer que se te atraviesa en la calle, si estás orando sin cesar, lejos de que eso te altere, ¿qué vas a vivir? Paz. Vas a vivir la vida de Dios. Es aprender a orar. ¿Sí? Aquí hay varios profesores, ¿no? ¿Los frustran los alumnos? ¿O eso no se pregunta? ¿Eh? ¿Los papás de los alumnos? ¿Los compañeros de trabajo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué se frustran? ¿Cuál es la razón? Porque no estoy, ¿qué? Orando en todo tiempo. ¿Sí? Porque me doy permiso de vivir algo sin estar escuchando a quién. Papá. Los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay aquí? ¿Se frustran en la escuela? ¿Por qué? Por no poder entender. Por los exámenes, por los maestros, por los papás, por qué sé yo. ¿De veras? ¿Esa es la verdad? ¿O es porque no estamos pidiendo la verdadera oración? ¿Sí? ¿Cuántas matemáticas crees que Dios sabe? ¿Eh? ¿Cuánta química crees que Él sabe? ¿Cuánto? Entonces, si tú empiezas a aprender a escuchar en tu espíritu y a vivir desde allí, a aprender en tu espíritu, no aquí. Eso es para los humanos, ¿sí? Esto es para los hijos de Dios. Cuando tú aceptas escuchar a Dios para bendecir a otra persona, eso es orar unos por los otros. Es qué le quiere decir Dios a mi hermano, mi hermana. ¿Qué quiere Dios hacer en su vida? Entonces te vas a concentrar en qué? En hablar. Algunos ya traemos un catálogo de oraciones que usamos, ¿no? Si es para esto, oro esto. Y si es para esto, esto. Y esos son rezos, no es oración. ¿Sí? La oración verdadera exige que escuches cada vez, todo el tiempo. Y si Dios te da palabras para hablar, te las entregas. Yo he tenido oraciones con otras personas donde Dios no me da ni una palabra, sencillamente le escucho y no sé lo que Él me guía a hacer. Es todo. Porque yo no voy a arreglar el problema de la otra persona. ¿O sí? En esta familia solamente hay un papá. ¿Sí? Y vean a Jesús como el hermano mayor de esta familia. ¿Qué dice Él? No las hablo de mi propia cuenta. ¿Eh? Entonces, vamos a tomar unos minutos para orar unos por otros. ¿Les parece bien? ¿Está nuestro Padre aquí o no? Sí. ¿Quiere Él bendecir a tu hermano o tu hermana en Cristo o no? ¿Vas a participar? ¿Eh? Entonces, solamente habla lo que Dios te dé para hablar. Y si no es nada, no es nada, no pasa nada. ¿Sí? Tenemos que salir de esta idea de que yo tengo que decir algo, porque si no, ¿qué van a pensar? ¿No? Es entrar a la oración verdadera y no pararlo. Y eso va a ser una escuela enorme para todos nosotros. Pero bueno, de dos en dos, por favor. ¿Sí? Deja que Dios te guíe a la persona con quien Él quiere que recibas oración y des su palabra. Y vamos a hacerlo. ¿Les parece bien?